Buenas tardes. En el siguiente espacio, en colaboración de mis compañeros Francisco Pava, Ricardo Durán y mi persona Giovanni López, vamos a platicarles sobre la importancia de la cinética en el campo de la geoquímica y cómo mediante ecuaciones lineales podemos resolver dichas incógnitas. Para llegar a este punto, se ha venido trabajando todos los aspectos termodinámicos de equilibrio para sistemas en los que ocurren reacciones químicas y los cambios con el tiempo de algunas variables que describen procesos físicos. La cinética es la rama de la físico-química que estudia los procesos físicos y químicos tomando en cuenta la perspectiva temporal, a diferencia de la termodinámica que estudia estados iniciales y finales y se formula a partir del concepto de equilibrio. La cinética química incorpora la variable tiempo. Las escalas de tiempo involucradas en el estudio de la cinética de procesos geológicos están comprendidos entre 10 a la menos 12 segundos para movimientos moleculares y 10 a la 15 segundos para escalas de tiempo relevantes para la tectónica de placas, es decir, millones de años. Existen entre ambos extremos 27 órdenes de magnitud, dentro del cual podemos distinguir procesos geoquímicos tales como la formación de complejos moleculares, fenómenos de absorción de complejos en superficies marinas, reacción en las superficies, flujos de masa, fraccionamiento isotópico, nucleación y crecimiento cristalino, oxidación y reducción, diagénesis, generación de magmas, ciclos geoquímicos, subducción, convección del manto, erosión, entre otros. Y en el siguiente video abordaremos los siguientes temas: cinética de las reacciones, energía de activación y difusión. Muy buenos días a todos, queridos compañeros. Mi nombre es Francisco Pablo, estudiante de Ingeniería Geológica, que en compañía de mis colegas Ricardo Durán y Luis Giovanni López les hablaremos hoy acerca de la cinética en la geoquímica. Los temas que abordaremos serán la cinética de las reacciones, la energía de activación y la difusión. Primero que todo, tenemos que definir qué es la cinética química. La cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los mecanismos mediante los que tienen lugar. La cinética química introduce la variable tiempo en el estudio de reacciones químicas y estudia el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. También tenemos que hablar acerca de lo que es definir qué es la velocidad de reacción, que mucho hablaremos de eso en este video, que viene siendo la velocidad de reacción, es la rapidez con que se modifica la concentración de un producto o un reactivo al transcurrir en el tiempo. Como sabemos que todas las reacciones en la química tienen una variable muy importante que es el tiempo, pues se va a ver afectado las reacciones de acuerdo al tiempo transcurrido. ¿Qué factores influyen en la velocidad de una reacción? Primero que todo tenemos el estado físico de los reactivos. Segundo, la concentración de estos reactivos, la temperatura, los catalizadores que intervienen. Decimos que las reacciones son más rápidas si los reactivos son gaseosos o si están en disolución. Hablaremos ahora acerca de la cinética de las reacciones en la geología. Decimos de que en los sistemas geoquímicos a bajas temperaturas no están en equilibrio, ¿ya?
Y cotidianamente podríamos decir que cuando nos encontramos altas temperaturas en una reacción, se favorecen a que se incremente la velocidad de estas reacciones. Y si tenemos temperaturas bajas, se van a lentificar estas. ¿Qué procesos están asociados a reacciones cinéticas? Los procesos que se dan en las profundidades con rocas que conservan los minerales originales y la textura. Rocas como las ultrapotásicas, las kimberlitas y las lamproitas. La cinética geoquímica está dividida en tres niveles de cambio químico. El primero de ellos es el fenomenológico u observacional, que es la medición de la tasa de reacciones e interpretación de los datos en términos de leyes de velocidad basadas en la acción de masas. El segundo nivel es el mecánico, que es la elucidación de los mecanismos de reacción, o sea, los pasos elementales que describen parte de una secuencia de reacción. Y el tercero, la estadística mecánica, que es el que se preocupa con los detalles de los mecanismos, la energética del enfoque molecular de transición y ruptura de los enlaces. Miremos qué son reacciones y cinética. Existen dos tipos de reacciones. Están las reacciones elementales y las reacciones generales. Las reacciones elementales son aquellas en las que representan la reacción exacta. No hay paso entre productos y reactantes entre lo que se representa. Y las reacciones generales son aquellas que representan el comienzo y el producto final, pero no incluyen uno o más pasos entre ellos. Los alcances de las reacciones. En su presentación más general podríamos discutir una tasa de reacciones en función del grado de reacción. Para ello tenemos una relación matemática que nos dice que la rapidez o la velocidad de la reacción es igual a la derivada de chi sobre el volumen por la derivada de t, donde el chi va a ser la extensión de r por n y v va a ser el volumen del sistema, siendo t el tiempo que se va a transcurrir. Si se normaliza la concentración y estequiometría, podríamos decir que la velocidad va a ser igual a la derivada de n sub i sobre v sub i por el volumen de la derivada del tiempo, que va a ser igual a la derivada de c sub i sobre v sub i derivada de t, donde la n va a corresponder al número de moles, la v va a ser el coeficiente estequiométrico y c va a ser la concentración molar de las especies i. Podríamos decir que chi va a ser el grado de avance de una reacción química en función del tiempo. Y va a estar dada por las relaciones matemáticas que se mostrarán a continuación. Las reglas de la rapidez para reacciones de la forma X que producen Y más Z se va a escribir la fórmula general que está dada por menos la derivada de X sobre la derivada de T, que va a ser igual a K por X a la N, donde la K va a ser el coeficiente de rapidez, X va a ser la concentración de X y N va a ser el orden de las reacciones. Hay que tener en cuenta que en esta regla de rapidez se nos van a presentar tres órdenes de reacciones que veremos a continuación. Aquí vamos a mostrar en pantalla la relación matemática. Ahora vamos a ver las reglas generales de velocidad, que como se había dicho anteriormente, cuentan con tres órdenes: el orden 0, el orden 1 y el orden 2. Y para cada orden vamos a tener una regla de rapidez, se va a integrar y vamos a tener las unidades para cada unidad de K en su distinto orden de reacción. En el primer orden, que corresponde en el orden 0, vamos a tener que la regla de velocidad va a estar dada por la derivada de A, que va a corresponder a la concentración, sobre la derivada de T, que va a ser igual a menos K, pero ya habíamos dicho que K corresponde al coeficiente de rapidez. Si integramos esa relación matemática, decimos de que A va a ser igual a A sub 0 menos K por T. Y las unidades de K para esta reacción, para este orden de reacción 0, van a ser igual a moles sobre centímetros cúbicos por segundo. En el orden 1, la regla de velocidad va a estar expresada por la derivada de la concentración, que va a ser A, sobre la derivada de T, que va a ser igual a menos K
por A. Si integramos esta relación, vamos a tener que el logaritmo de A va a ser igual al logaritmo de A sub 0 menos K por T. Y las unidades de K en este orden van a expresarse en segundo a la menos 1. Y en el orden 2, vamos a decir de que la derivada de A sobre la derivada de T va a ser igual a menos K por A al cuadrado. Si integramos esta fórmula, tendremos de que 1 sobre A va a ser igual a 1 sobre A sub 0 menos K por T. Y en este caso, para este orden, las unidades de K van a ser igual a centímetros al cubo sobre moles por segundo. A continuación, mi colega Ricardo Durán le hablará acerca de la vida media de una reacción. Ok, siguiendo con lo que estaba explicando mi compañero Pava, voy a explicarle ahora qué es la vida media. Vamos a explicarla en un reactivo. Entonces, la vida media en un reactivo es el tiempo que transcurre para que la concentración de un reactivo se reduzca a la mitad. O sea, es el tiempo necesario para que la concentración de ese reactivo se reduzca a la mitad. Entonces, dependiendo del orden, en esta clase vamos a trabajar el orden 0, el orden 1 y el orden 2. Entonces, dependiendo del orden, simplemente es agregarle a la fórmula de orden 1, orden 2 y orden 3, dividirla en un medio. En este caso, por ejemplo, tenemos la de orden 0. Simplemente es decir, T medio, un medio, así T un medio quiere decir vida media, es igual a concentración inicial sobre 2 por K. Esa es la formulita que hay que explicar, ¿no? Que la vida media de un reactivo A, ¿cuánto es? Entonces estamos hablando de tiempo. Entonces para el orden 1 tenemos la vida media, es el logaritmo natural de 2 sobre la constante K. Y el de orden 3 simplemente es 1, la vida media de 1 sobre K por la concentración inicial. Teniendo en cuenta que obviamente este orden es más rápido, porque esta es más lenta, esta es la mitad, pero esta es más rápida. Entonces quiere decir que la vida media de esta va a ser más corta y esta va a ser más larga. Eso pasa. Y si notamos acá, la de orden 0 va a depender de una molaridad inicial y una constante K. Pero mira cómo en orden 1 de qué depende, solamente de una constante K. O sea, sería fácil determinar la vida media de un reactivo de orden 1. Y obviamente la de orden 3 depende de una molaridad inicial y una constante K. Entonces esa es la vida media de un reactivo. Ok. ¿Cómo sabemos que las reacciones tienen un orden? Las reacciones, dependiendo del orden, esa reacción va a ser más lenta, más rápida. Ahora nosotros lo que estamos estudiando con este ejercicio es qué tanto se demora en que una reacción suceda o pase de un estado a otro. Un ejemplo claro es por qué nosotros metemos las cosas a la nevera para que éstas se conserven. Pues sabemos, como mis compañeros ya han dicho antes, que a mayor temperatura las reacciones se desarrollan más rápido. Entonces nosotros lo que hacemos es que al meter, ya sea un pollo, ya sea un jugo, ya sea una carne, ya sea una manzana, ya sea una pera, a la nevera, lo que estamos haciendo es que bajamos la temperatura. Y al estarle bajando la temperatura, pues las reacciones van a ser más lentas. O sea, ya para que se descomponga esa carne, ese pollo, esa manzana o esa pera en la nevera, pues va a tardar un poquito más. Por eso es que nosotros metemos eso a la nevera, que a una temperatura normal pues se demoraría menos para descomponerse. Ahora, bien, quiero explicar por medio de un ejercicio la concentración molar de un compuesto A, el tiempo que tarda ese compuesto A para llegar a otra reacción y el tiempo, la vida media de ese compuesto. Entonces, ahora a continuación vamos a leer este ejercicio que dice: la descomposición del compuesto A sigue una cinética de orden 0 con una constante de 1 por 10 a la menos 5 molar por segundo
Si se parte de una concentración inicial de A, 1.000 molar, calcular la concentración molar al cabo de 12 horas de descomposición, B, el tiempo necesario para que la concentración sea 0.200 molar, y C, la vida media. Concentración molar al cabo de 12 horas de descomposición, listo. Queremos saber aquí, cuando han transcurrido 12 horas, cuánto ha disminuido la concentración molar en un compuesto A. Entonces simplemente ya nos dijeron que es de orden cero, utilizamos la fórmula de orden cero, que dice que es una concentración inicial menos una constante por un tiempo. Nos dan el tiempo en 12 horas, lo pasamos a segundos, que sería 43.200 segundos, 12 horas por 36 segundos, que equivale a una hora, nos da eso. Listo, reemplazamos la inicial, que dicen que partimos de un molar, la constante y los segundos. Cancelamos los segundos y nos da concentración molar. Ahora tenemos que 0.57 molar. O sea que a cabo de 12 horas, este compuesto ha pasado de una concentración molar de 1 a casi prácticamente la mitad. Bien, ahora vamos a explicar el tiempo. El tiempo necesario para que la concentración sea 0.200 molar. Ahora listo, yo quiero saber que una concentración X durante un tiempo X va a llegar a tantos molares, en este caso sería 200. Fácil, sabemos que el ejercicio está para la orden cero, despejamos el tiempo, aplicamos la fórmula, cancelamos molar y nos va a quedar el segundo. Por tal, tenemos que una concentración para que pase de un molar a 0.200 molar tardaría 22 horas, o sea, casi un día. Entonces vemos que el tiempo, por eso es que se aplica mucho a los minerales cuando una reacción pasa a otra. Listo, nosotros no lo vemos, pero eso transcurre millones tras millones de años. Otras pueden transcurrir de un día a otro, más rápidas, pero hay unas reacciones que se demoran bastante. Y el tiempo medio de vida, pues la vida media es simplemente aplicar la formulita, que es una concentración molar inicial sobre una constante ya dada por 2. Este 2 sale de que como es tiempo medio de vida es 1 sobre 2. Entonces aplicamos, multiplicamos y nos da que sería 14 horas. O sea, que 14 horas sería la vida media de esa concentración. Eso es todo. Espero le haya quedado claro. Sabemos que esto es de orden 0. Hay orden 1, hay orden 3 y etcétera. Entonces, pero en este caso esto está para orden 1. Vamos a hablar de los modelos teóricos de la cinética. Ya hemos visto todo lo anterior, la vida media, todos los procesos, las reacciones dependiendo del orden 1, orden 2. Entonces ahora hablamos. Esta teoría se compone principalmente de dos teorías, que es la teoría de colisiones y la teoría de transición. La teoría de colisiones habla de las moléculas que chocan y la energía cinética de activación. Ahora bien, si hablamos de las moléculas que chocan, estas son prácticamente, o sea, la energía que se da cuando dos moléculas chocan entre sí por sus reacciones. En los gases esto se ve mucho. O sea, si vemos que chocan los gases, como las moléculas están en constante movimiento, van a chocar. Entonces se supone que aquí la energía debería ser mucho mayor. Pero como sabemos que no toda la energía produce la suficiente energía de activación para producir una reacción. Entonces esto no siempre es así. Y la teoría del estado de transición habla de la segunda teoría de colisiones, que es la energía de activación, donde dice que la diferencia de energía entre el estado de transición y los reactivos se le llama energía de activación. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya una reacción debe haber una energía suficiente para que esto suceda. Por eso es que ahora vamos a explicar las colisiones. Las colisiones pueden ser reactivas y no reactivas. Cuando no son reactivas, ya sabemos que tiene que haber una energía suficiente. Digamos que de aquí para allá es cuando ya la energía llegó a un límite, donde si pasa este límite, la energía se hace la reacción, o sea, sucede algo.
Si no llega acá, o sea, si se queda en esta etapa, obviamente no va a haber reacción porque no va a haber la energía suficiente. Ahora bien, depende también de otra cosa. Depende de que las moléculas al chocar estén orientadas bien. Entonces, si no están orientadas y no hay suficiente energía, no va a haber una reacción y estas se le llamamos no reactivas. Pero si sucede que están bien orientadas y la energía supera este umbral, este límite, digamos que ya la energía supera, obviamente va a haber una reacción. Entonces, en conclusión, decimos que las colisiones dependen de una orientación y de una energía suficiente para que se den las reacciones.